Verás, llega un punto de quiebre en el que la persona que ha pasado toda su vida absorbiendo el caos de los demás y sacrificando sus propios límites en nombre de la paz, despierta. Ese es el superempático. Y no es un momento silencioso cuando finalmente logra escapar del narcisista. Es una revolución psicológica. El despertar de un superempático no es un proceso suave. No ocurre de repente, ni con un solo destello de lucidez. El peso de la traición constante desencadena esta transformación gradual y, con frecuencia, dolorosa. Un superempático, por naturaleza, es extremadamente sensible a las emociones de los demás. Tiene un impulso casi innato de cuidar, proteger y comprender. Pero los narcisistas buscan y se aprovechan precisamente de ese don, de esa profunda sensibilidad. Para el narcisista, no existen iguales. Ellos buscan espejos y, además, las proyecciones del narcisista suelen encontrar el lienzo perfecto en el sincero deseo del empático de reflejar comprensión. Con el tiempo, el empático queda atrapado en una rutina donde su empatía se usa en su contra. El narcisista se envalentona cada vez que el empático perdona. Cada vez que el empático cede para mantener la armonía, el narcisista lo interpreta como una oportunidad para ejercer más presión. Y con cada traición, promesa rota y palabra engañosa, la percepción de la realidad del empático se erosiona. Empieza a desconfiar de sus propias observaciones, a cuestionarse, a reprimir sus instintos, pensando que quizás él o ella es quien tiene el problema. Sin embargo, la traición repetida desarrolla su propio lenguaje. Es más poderosa que las palabras. El subconsciente del superempático toma nota, aunque al principio lo justifique, lo racionalice o lo excuse. El cuerpo lleva la cuenta. Por muy paciente que sea, el espíritu empieza a rebelarse. Normalmente, esta rebelión comienza en silencio. En presencia del narcisista, el empático empieza a sentirse exhausto. Conversaciones que antes parecían significativas, ahora suenan vacías. Ya no puede sacar de su enorme reserva de compasión, que antes ofrecía libremente. Empieza a contraerse emocionalmente. Aunque quizás aún no entienda del todo lo que sucede, su sistema nervioso está escuchando, y la traición está hablando. En un punto crítico del proceso, el empático empieza a llorar, no de tristeza, sino de una ira sagrada. La ira no es deseo de venganza, es el dolor de quien comprende cuán profundamente ha sido engañado, no solo por el narcisista, sino por la persona que tuvo que convertirse para sobrevivir. La traición ya no puede negarse. Los patrones se vuelven evidentes. El mismo ciclo de encanto, control, devaluación y abandono se repite, pero ya sin el mismo brillo. Surgen la inseguridad, el desaliento, la desilusión, y es ahí donde la verdad emerge. Esto no es amor. No lo fue nunca. Era una validación condicional, basada en el control, impulsada por el miedo del empático a ser abandonado. Aunque dolorosa, esta comprensión es esencial. Toda la perspectiva del empático comienza a cambiar. Empieza a darse cuenta de que su tolerancia, su amabilidad y su lealtad fueron aprovechadas. Y cuando esta realidad se asienta, el empático empieza a desvincularse emocionalmente. No es una salida dramática, sino interna, silenciosa. Comienza a ver las tácticas del narcisista como patrones repetidos, no como defectos propios. El gaslighting ya no funciona. El cambio de culpa suena como ruido de fondo. Y lo más importante, el empático empieza a recuperar su sentido de la realidad. Es una revelación profundamente psicológica. No se trata de ego ni de revancha. Se trata de claridad. El empático recuerda quién era antes de la erosión de su identidad. Comprende que nunca fue demasiado. Simplemente estuvo con alguien que necesitaba que fuera menos fuerte, menos seguro, menos consciente. Para alguien que vive del control, la expresión plena de un superempático es una amenaza. Y una vez que esa comprensión se integra, la identidad del empático empieza a reconstruirse. La verdad que había enterrado,
no la imagen que el narcisista quiso imponer, sale a la luz. Lo que antes era una herida abierta, ahora se convierte en un espejo. El empático ve con claridad. Empieza a diferenciar entre ternura y manipulación, entre compasión y control. Deja de justificarse en exceso, deja de caminar sobre cáscaras de huevo, renuncia a buscar el amor que nunca le dieron. Y aquí comienza el verdadero despertar, porque el superempático no solo ve el comportamiento del narcisista, sino también su propio poder. El narcisista solo tiene éxito, mientras el empático no ve el juego. Pero el hechizo se rompe en cuanto la traición se vuelve demasiado fuerte para ignorarla. Lleva tiempo, habrá tropiezos, pero una vez que el empático ve con claridad, ya no puede dejar de ver. Cada recuerdo, cada momento de manipulación, cada ciclo de tensión y calma se reinterpreta a través del prisma de la verdad. Y aunque esa verdad duele, también libera. El don de profunda conciencia emocional, que antes servía para desenredar el caos del narcisista, ahora se dirige hacia adentro. El empático empieza a mirarse con compasión, no con juicio. Se pregunta, ¿qué patrones aprendí en la infancia que me hicieron sentir seguro en esta relación? ¿Qué límites cedí para sentirme amado? ¿Qué partes de mí reprimí para mantener la paz? Preguntas que antes daban miedo, ahora se convierten en puertas. Puertas que conducen fuera de la confusión, la negación y el cautiverio emocional. Salir de un narcisista no se trata solo de una separación física. Implica desmantelar una ilusión profundamente arraigada. El superempático, por naturaleza, asume la responsabilidad de mantener la paz. Se siente responsable de la felicidad de los demás y del equilibrio emocional del entorno. Pero, junto a un narcisista, ese sentido de obligación, basado en la empatía genuina, se convierte en una prisión. El narcisista se alimenta del control, y el trabajo emocional del empático se vuelve su arma. Con el tiempo, el empático empieza a creer que si pudiera ser más comprensivo, comunicarse mejor o amar más, la relación podría mejorar. Esta ilusión lo mantiene atrapado. El narcisista refuerza la ilusión con manipulación sutil, alternando afecto con rechazo, validación con desprecio. Al principio, el empático no lo ve como abuso, sino como un problema a resolver, alguien a quien sanar. Cree que puede cargar con el peso emocional de dos personas, y debido a su introspección, el empático interioriza las críticas del narcisista. Tal vez sea mi culpa, tal vez soy demasiado sensible. Si me esfuerzo un poco más, todo volverá a ser como antes, pero el comienzo nunca fue real. La idealización, la cercanía, el bombardeo amoroso. Esa fue la trampa, una estrategia diseñada para desarmar al empático y hacerlo sentir único, necesario, elegido. El narcisista no lo hizo por amor, sino por táctica. Cuando el empático ya está emocionalmente atado, la máscara cae. Comienzan las críticas, la frialdad, los juegos de culpa, y luego, justo cuando el empático está por rendirse, un poco de calidez para mantener la esperanza. Este vaivén se convierte en adicción. El empático se condiciona a evitar el rechazo y perseguir las migajas de validación, y en el proceso, se pierde a sí mismo. Para escapar, el superempático debe enfrentar la falsa creencia de que su valor depende de ser necesitado. Esto no es fácil. Alejarse toma tiempo, dolor y, a menudo, múltiples intentos fallidos. Pero llega un momento en que algo se rompe. El empático ve el patrón, comprende que nunca será suficiente, porque el vacío del narcisista no tiene fondo. Y ese entendimiento disuelve la ilusión. Empieza a cuestionar todo, las excusas, las promesas, las mentiras, y entiende que no es bondad hacerse responsable del caos emocional de otro. Eso es codependencia. Y la codependencia, cuando se mira con honestidad, nace del miedo. Miedo a estar solo, miedo al abandono, miedo a no ser suficiente. La ilusión se construyó sobre esos miedos. Destruirla requiere enfrentarlos directamente. En esta etapa,
El viaje ya no trata del narcisista. Se trata de que el empático recupere su propio poder, de entender que nadie puede salvar a quien no desea cambiar, de aceptar que las relaciones sanas se basan en respeto mutuo, no en esfuerzo emocional unilateral, y de reconocer que no es noble seguir en una relación que exige morir emocionalmente por lealtad. Cuando el empático comienza a retirar su energía, el narcisista intensifica sus tácticas, promesas, ira, victimismo. Pero el empático ya ve claro. Cada disculpa es una maniobra, cada lágrima, una manipulación, cada gesto dulce, una forma de recuperar control. Y cuanto más lo intenta el narcisista, más vacío suena todo. El ciclo se vuelve predecible, y la previsibilidad le quita poder. Con cada límite, con cada silencio, con cada paso hacia la claridad, el empático reconstruye su identidad. El yo que existía antes del narcisista, no el que fue moldeado por el miedo o la culpa. Un yo sabio, digno, centrado, que entiende que no se necesita perder la dignidad para amar. Ser responsable del bienestar de otro no es amor, es control disfrazado de afecto. El poder del narcisista radica en la reacción del empático. El control termina donde termina la reacción. Y cuando el empático deja de responder, deja de participar en el juego. Allí es donde empieza la libertad. La voz del superempático, silenciada durante años, vuelve a surgir. Y al hacerlo, no busca venganza, sino renacimiento. Recuperar la voz es recuperar la identidad. Ya no teme ser demasiado, muy sensible o intenso. Comprende que su sensibilidad no era debilidad, sino poder. Y con cada no, silencioso, con cada límite respetado, con cada emoción expresada sin culpa, reclama su lugar en el mundo. Salieron con vida. El mundo siguió existiendo. La verdad no los destruyó, los liberó, al menos en parte. A medida que el empático comienza a hablar más, empieza a sentir la textura de su propia fuerza. Comprende que nunca fue débil, fue reprimido. Sus emociones ya no son una debilidad, sino una brújula. Sus percepciones no son exageraciones, sino el resultado de un sistema nervioso profundamente sensible. Con esta nueva claridad, las mentiras del narcisista comienzan a desmoronarse. El empático recupera la confianza en sí mismo. Aquella voz antes callada y dudosa se vuelve firme, llena de convicción. Y este cambio no solo se refleja en cómo se comunica con los demás, sino también en su diálogo interno. La conversación interna cambia. Las viejas voces, las que el narcisista implantó, empiezan a desvanecerse. En su lugar, aparecen la verdad, la amabilidad y un respeto propio inquebrantable. El empático deja de culparse por haber sido abusado, deja de justificar el maltrato, deja de encogerse para no incomodar a otros. Empieza a ver que tener voz no es un defecto, es un límite, un escudo, una afirmación de su existencia. Recuperar la voz también significa reescribir la historia. El empático ya no se ve como víctima de los juegos del narcisista, sino como superviviente de una manipulación emocional. Comienza a narrar su historia desde la fuerza, no desde la culpa. Reconoce lo que ocurrió, pero se niega a dejar que eso lo defina. Su voz se convierte en instrumento de liderazgo, enseñanza y sanación. Para quienes aún viven en silencio, su historia se vuelve un mapa. Esta recuperación tiene también una dimensión espiritual. La voz es el medio por el cual se expresa el alma. Cuando el empático comparte su verdad, conecta con algo más profundo que la identidad, con su propósito. Empieza a vivir con autenticidad. Sus relaciones cambian, su entorno cambia. Y en este nuevo espacio, aquellos que antes se aprovecharon de su silencio, ya no tienen lugar. El empático se siente completo por primera vez en mucho tiempo. Cuando alguien habla con claridad, el narcisista, que antes prosperaba en la confusión, pierde el rumbo. La voz del empático rompe el hechizo, nombra el abuso, establece condiciones, rompe el ciclo, y los lazos que antes los mantenían unidos
comienzan a disolverse con cada palabra pronunciada. Antes temeroso de las consecuencias de decir la verdad, ahora el empático la ve como el camino hacia la libertad. La voz que antes estaba oculta por el miedo se convierte en un himno de liberación. Sanar no es un proceso pasivo, es un acto de profundo respeto propio. No basta con el tiempo o el descanso para recuperarse del abuso narcisista. Hace falta abordar activamente las heridas más profundas. Solo cuando el empático dirige su atención hacia adentro, las cualidades que lo convirtieron en blanco, lealtad, empatía y sensibilidad emocional, se transforman en los cimientos de su sanación. Debe decidir invertir en sí mismo con la misma pasión con la que, durante años, invirtió en alguien que drenó su energía, sofocó su verdad y distorsionó su realidad. No es un simple retorno al yo, sino una reconquista. El empático suele salir del vínculo narcisista desorientado. Siente que ha perdido su identidad con el paso del tiempo. Puede experimentar vergüenza por haber soportado el abuso, culpa por irse, o confusión sobre qué fue real. Pero el momento en que deja de culparse por sobrevivir, comienza a sanar. Todo empieza cuando comprende que su tolerancia no era debilidad, sino lealtad mal utilizada. No soportó porque fuera tonto, sino porque el amor fue usado en su contra. La emancipación psicológica comienza cuando se reformulan esas ideas. Después del abuso narcisista, el respeto propio se convierte en el motor del cambio. Este cambio se manifiesta de formas sutiles pero poderosas. Cuando el empático deja de responder a mensajes manipuladores, cuando se rehúsa a buscar el cierre en quien no puede dárselo, empieza a liberarse. Comprende que algunas personas nunca asumirán responsabilidad y que su participación no es necesaria para sanar. Ese entendimiento marca la transición de la dependencia a la independencia. El empático empieza a analizar sus propios patrones emocionales, no desde la autocrítica, sino desde la curiosidad y la compasión. Se formula preguntas difíciles. ¿Qué necesidad no resuelta me mantuvo aquí tanto tiempo? ¿Por qué no hablé? ¿Qué historia de sacrificio y amor me contaba a mí mismo? Estas preguntas duelen, pero son esenciales. Abren la puerta a la autoconciencia, base del cambio duradero. Los límites también son fundamentales para sanar. Límites reales, firmes, no negociables. El empático, que antes toleraba el caos del narcisista, aprende ahora a proteger su paz. Dice no, sin disculparse. Rompe el contacto cuando es necesario. Ya no entrega su mundo emocional libremente. Permite que otros lo ganen con respeto. Estos límites no son muros, son puertas con cerradura. No lo aíslan, lo protegen. Y con cada límite respetado, su amor propio crece. El duelo también forma parte del proceso. El empático no solo llora la relación, sino la versión de sí mismo que aceptó menos de lo que merecía. Lamenta los años perdidos, la energía gastada y el amor no correspondido. Pero este dolor no es debilidad, es honestidad, es la negativa a minimizar el daño vivido. A través de ese duelo, encuentra paz con el pasado, no negándolo, sino aceptando lo que le enseñó, lo que nunca volverá a permitir. La sanación no es lineal. Habrá días de claridad y poder, y otros de duda o desencadenantes. Pero sanar no trata de perfección, sino de persistencia. Regresar a uno mismo una y otra vez, hasta que ese regreso se vuelva el hogar. El empático aprende a fundamentar su valor en algo inamovible. Cómo se trata a sí mismo, no cómo lo tratan los demás. Vuelve a conectar con su voz interior, antes silenciada por la manipulación. Esa voz regresa y dice: esto no se siente bien. Merezco algo mejor. No necesito justificarme. Esa certeza se convierte en su brújula. Ya no duda de su intuición. Confía en sí mismo para alejarse cuando algo no encaja. Ya no necesita el caos para sentirse vivo. La calma se vuelve costumbre. Encuentra hogar en la integridad. Otra parte de la sanación es la reconexión. El empático recupera las partes de sí que reprimió para sobrevivir. Reaviva su creatividad, su alegría, su confianza y sus deseos.
Empieza a actuar por placer, no por aprobación. Ya no busca permiso para existir. Pedazo a pedazo, recupera el control de su vida. En este nuevo espacio de respeto propio, ya no teme la soledad. No busca amor, lo atrae siendo completo. Ya no lo define quien lo hirió, sino su propio proceso de sanación. Su energía cambia. Su mente, su voz, su forma de caminar se transforman. El narcisista ya no habita su mente. El trauma deja de ser su historia principal. Su serenidad se convierte en su fuerza, su sanación en su rebelión. Cuando el empático transforma su dolor en significado, vive su mayor metamorfosis. Lo que antes fue vergüenza y confusión, se convierte en sabiduría y resiliencia. Se eleva precisamente por aquello que casi lo destruyó. El superempático no solo sobrevive al narcisista, lo trasciende. El proceso es lento, metódico, a menudo doloroso. Pero en medio de esa metamorfosis, el empático se vuelve imparable. Ha aprendido a convertir el sufrimiento en combustible, no porque sea inmune, sino porque ha aprendido. El legado destructivo del narcisista no son solo sus actos, sino el caos psicológico que deja. Distorsiona la percepción, mina el juicio, sacude la confianza. Pero en medio de esa confusión, hay oportunidad. La oportunidad de reconstruir la historia, enfrentar heridas pasadas y restaurar los límites perdidos. Cuando el empático enfrenta la verdad sin negación ni fantasía, empieza a recuperar cada fragmento de sí que había perdido. El dolor se convierte en espejo, mostrando dónde más necesita sanar. En lugar de culparse, examina los patrones que lo llevaron al vínculo, heridas infantiles no resueltas, necesidad de aprobación, miedo al abandono. Comprende que su sensibilidad emocional es un don que requiere protección y juicio. Esa comprensión se convierte en armadura. Ya no se ve débil o ingenuo, sino como alguien elegido por su profundidad. Y con esas lecciones integradas, cambia. Deja de mirar atrás con arrepentimiento y empieza a mirar adelante con propósito. No fue sufrimiento inútil, fue un punto de inflexión. El empático descubre que no está roto, está renaciendo. Convierte su dolor en acción, apoyo, liderazgo, mentoría o arte. Habla por quienes aún no pueden hacerlo. Sus palabras tienen poder porque surgen de la experiencia. Su compasión crece, pero ya no se sacrifica. Está equilibrada con sabiduría. Su visión del mundo cambia. Ya no le atrae la pasión disfrazada de caos. El encanto vacío no lo engaña. Reconoce la manipulación y se aleja en silencio. Se rodea de personas que respetan su verdad y sus límites. Sus relaciones dejan de ser teatrales y se vuelven auténticas. Ya no persigue el amor, lo crea desde dentro. Encuentra estabilidad en su mundo interior. Sus emociones, antes usadas en su contra, se vuelven guía confiable. Su intuición, antes silenciada, se fortalece. Ya no necesita aprobación para sentirse digno. Habla su verdad no para ser escuchado, sino para mantenerse alineado consigo mismo. A medida que crece su confianza, se disuelven la duda, la sobreanálisis y la reactividad emocional. Aprende a dominar sus respuestas. Los detonantes ya no lo controlan. Esta nueva fuerza no es ruidosa ni agresiva. Es serena, estable y arraigada. Ya no necesita demostrar nada. Su sola presencia prueba que sobrevivió a algo que muchos ni siquiera pueden nombrar. Desarrolla autosuficiencia emocional y plenitud. El narcisista, que antes dominaba su percepción, se desvanece en el fondo. Un personaje borroso en un capítulo cerrado. El empático empieza a soñar otra vez. Redescubre su ambición, su creatividad y su deseo de vivir. Se permite aspirar a más amor, más autenticidad, más vida. Comprende que la meta final no es la recuperación, sino la base de todo lo demás. Avanza llevando las lecciones, pero no las cargas. Vive la resiliencia no como respuesta al dolor,
sino como forma de vida. El empático contradice las mentiras del narcisista. Se construye donde el otro quiso destruir. Habla donde antes fue silenciado. Encuentra certeza donde antes sembraron duda. Y el dolor, que antes parecía una maldición, se convierte en fuente de fuerza, guía y sabiduría. El empático no solo ha sanado, se ha vuelto intocable.